Buenas tardes, mi nombre es Edgar Daniel del Ángel Hernández, mi matrícula es 2094613 y hoy voy a hacer la grabación, la exposición del video de la práctica número 5 del Laboratorio de Sistemas Digitales. En esta práctica, bueno, es acerca de la minimización de los booleanos y para esto, primero teníamos que hacer este diagrama. Aquí tenemos este diagrama de la primera función que tenemos aquí, la función número uno, que es del tipo SOAP. En esta función, bueno, como podemos ver es BD más C negada más A negada por D. Y bueno, aquí tenemos la tabla de verdades. Vamos a ver la comprobación de esta tabla de verdades que realicé. Bueno, aquí podemos ver cuando está en cero es uno. Después aquí tenemos con la comprobación de esto y vamos a ir haciendo pues la comprobación de la tabla de verdades. Aquí tenemos el uno, aquí tenemos que prender el LED, aquí tenemos que sigue prendiéndose el LED. Ahora vamos a ver que se va a apagar. Aquí se apaga el LED, aquí prende nuevamente y aquí también está prendido el LED. En esta parte prende, después aquí no. Y bueno, aquí vamos a hacer la comprobación. Prende, después en prende, después aquí se apaga y el último prende. Bueno, aquí podemos hacer la comprobación de este diagrama, que bueno, si no había explicado, como todas las prácticas anteriores, aquí está compuesto por las compuertas lógicas de AND. Aquí están las negaciones, aquí tenemos el LED de color rojo y aquí tenemos la resistencia de 330 ohms. Y bueno, aquí está la comprobación de la primera función, del primer diagrama y de la primera tabla de verdad. Ahora vamos a ver la segunda. Este, la segunda, aquí tenemos la número 2, que sería esta función. Aquí tenemos la segunda función, que es del tipo POS. Aquí tenemos que es A negada por C más D, C negada más D negada por C más D por B más C negada. Y aquí pues es una estructura pues igual en el sentido de los componentes. Bueno, que ahora vemos que es primero con los ORs y después todo en un AND al final. Pues esa es la función del tipo POS. Y pues aquí podemos ver cómo está estructurado y la tabla de verdad que nos da esta función. Y podemos hacer la comprobación de cuando prende el LED que tenemos que aquí. Bueno, aquí tenemos el LED que prende cuando está el 1 prendido, bueno, la D. Aquí también tenemos cuando está pues apagado. Se debería de apagar aquí en estos tres que siguen. Aquí está apagado, apagado y también está apagado, y luego vamos a observar que se prende en los siguientes dos y aquí está prendido y esta es la última vez que va a arrojar un uno. ¿Por qué? Porque bueno, ahora vamos a ver esto y se va a apagar y después se va a apagar sí o sí, porque tenemos aquí que la variable a está simplemente con una negación y estaba directo al AND final. Entonces significa que cuando nosotros tengamos que la variable a sea un 1, va a terminar dando 0 por la negación, y este 0 va a impedir que el AND este, pues se pueda como ejecutar y dar como resultado un 1, y siempre va a ser 0. Y podemos hacer pues cualquier combinación que querramos, y va a seguir siendo 0 por pues esta pues regla que se aplica. Aquí tenemos que la tabla de verdad pues está bien, está correcta.
Y ahora aquí esto fueron los diagramas que hicimos en el Proteus. Y ahora vamos a ver todo lo que es la minimización en base a la tabla de Karnaugh. Para la tabla de Karnaugh aquí tenemos pues estas tablas que ya realicé. Aquí esta es la tabla de la función número 1 y esta es la tabla de la función número 2. Podemos observar que esta tiene muchos más unos que esta. Esta es la del tipo SOP y esta es la del tipo POS. Por eso mismo se agarraron en la de tipo SOP se agarran los unos y en la del tipo POS se agarran los ceros. Y como podemos observar pues se escogieron pues los unos haciendo los mayores grupos posibles, como pues, se realiza la tabla de Karnaugh. Aquí tenemos que se realizaron 3 grupos, uno de 8 y 2 de 4, ya se tienen todos los unos seleccionados, y aquí se tenían que seleccionar todos los ceros posibles, y entonces aquí se formaron 4 grupos. Se formaron 4 grupos, que es 1 de 8, y se formaron 3 de 4. Y aquí podemos ver, pues este es el del 8, que nos da que el único que tiene todos iguales es la C, entonces es la C, pero es como son ceros es negada. Aquí también tenemos la A, D, que la A son puros ceros, entonces es negada, y la D son puros unos, entonces pues es normal. Y después aquí tenemos la B, que son puros unos, y la D, que son puros unos, por eso es BD solamente. Y aquí tenemos seleccionados los ceros, y aquí seleccionados los ceros pues nos da que nos da de la de 8, la de grupos de 8 pues nos da una A solamente. Aquí CD negada, aquí CD y aquí BC. Y lo que ocurre es como seleccionamos los ceros, bueno, aquí lo que se hace es que lo que te dé estos resultados se pone de la forma al revés, porque seleccionamos ceros. Entonces aquí, como podemos observar, las dos funciones que nos dio la minimización con la tabla de Karnaugh pues fueron iguales. No hubo minimización como alguna. ¿Por qué? Porque la función que nos dieron ya estaba minimizada. Ya era lo mínimo que se podía obtener. Aquí, bueno, está la comprobación. Y ahora vamos a observar en el Logic Aid, pues que esto sea cierto. Que hayamos hecho el procedimiento de manera correcta. Aquí ya tenemos la tabla de 4 variables. Y vamos a ir haciéndola igual como la teníamos aquí. Aquí vamos a llenar con los ceros y ahora vamos a hacer la comprobación. Es del tipo SOP la primera, entonces es esta, y como podemos ver es C negada más A negada por D más B por D. Y esta es la función que teníamos, la función minimizada, y es la misma que nos habían dado al principio. Aquí está la comprobación de la primera función. Y ahora vamos a hacer la comprobación de la segunda función. Aquí escogemos de 4 variables. Y ahora vamos a hacer la comprobación de la segunda función. Aquí tenemos que como es del tipo POS, bueno, se agarran los ceros y se escoge aquí. Y aquí tenemos la función que teníamos al principio, que es CD, C más D por C negada más D negada por A negada por B más D. Y esta pues sería la comprobación de la segunda función del tipo POS en base a la tabla de Karnaugh con pues el Logic Aid. Y pues sería todo por este video. Muchas gracias y buen día.